Donald Trump, el presidente menos pensado, cumple 100 días en la Casa Blanca, con muchísimos más desaciertos que aciertos y con una popularidad cada vez más en baja. Vemos un informe y después lo analizamos juntos. So help me God. Congratulations. Al cumplir sus primeros 100 días en el poder, Donald Trump alcanzó un logro indiscutido. Es el presidente estadounidense menos popular de la era moderna. Según una encuesta realizada por el Washington Post y la cadena ABC, a poco más de 3 meses de haber llegado a la Casa Blanca, solo el 42% de la población aprueba la gestión de Trump. Es el peor resultado de un presidente en sus primeros 100 días desde Dwight Eisenhower, cuando ese índice comenzó a ser medido. Pero más allá de lo que muestran los sondeos, lo cierto es que los primeros 100 días del magnate en la Casa Blanca estuvieron pleno de controversias, marchas, contramarchas y polémicas de nivel internacional. Los tropiezos comenzaron aún antes de su desembarco en Washington, cuando el FBI investigó la supuesta connivencia rusa en la campaña electoral. Luego, ya en el Salón Oval y lejos de los reality televisivos que le dieron fama, Trump recibió un curso acelerado sobre la marcha de la política doméstica. La misma que él se había encargado de fustigar tantas veces como candidato outsider. Primero fueron las trabas inmigratorias que trató de imponer con mano dura por 2 veces y que mereció igual número de rechazos y bloqueos por parte de la justicia. Después, a su intento por anular el plan de salud de Barack Obama, una de sus principales promesas de campaña. Este fue el comienzo de la difícil relación que el presidente aún mantiene con varios dirigentes destacados del Partido Republicano, dentro del que, a pesar de todo, mantiene un sorprendente apoyo del 87% según la consultora Gallup. Paradójicamente, desde que llegó al poder y pese al dominio republicano en el Congreso, no ha logrado conseguir una sola victoria legislativa. Por eso, es probable que los acuerdos parlamentarios que de aquí en más se logren estén lejos de sus promesas electorales. I like the congressional review actions. I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign policy. As I've said repeatedly, I'm not a big fan of the president's tweeting habits, but if you focus on what he's actually doing, I think he's doing exactly the right thing for the country. Por estos días, además, Trump afronta la amenaza del cierre del gobierno federal, ya que el Congreso no aprobó aún el presupuesto oficial tal como le sucedió a Obama. Por eso, pocos creen que obtendrá, por ejemplo, los $1.500 millones que pidió para iniciar la construcción del polémico muro en la frontera con México. Por eso también Trump maquilla sus tropiezos con cifras de incierto origen. Asegura, por caso, que gracias a sus directivas bajó un 60% el flujo de indocumentados que entran al país por la frontera con México. Pero las estadísticas y la realidad desmienten esa fantasía. Desde los tiempos de Obama ya se registraba una disminución en el ingreso de indocumentados mexicanos. Básicamente por 2 razones. No abundan los empleos en la Unión y el cruce fronterizo es cada vez más peligroso. En el plano internacional, Trump tampoco comenzó con buen pie. El reclamo para que México pague por el muro provocó una crisis diplomática durante la primera semana de su presidencia y llevó al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a suspender una visita a Estados Unidos. Logró concretar además el retiro del país del Acuerdo Estratégico Transpacífico, tal como había prometido, pese a las críticas que generó la decisión que afecta a otras 11 naciones. Fiel a su estilo, Trump tampoco se privó de calificar como un enorme éxito las acciones con las que buscó derrotar a Estado Islámico, aunque la batalla final no se vislumbre cercana. También inscribió en el mismo sentido su decisión de disparar 59 misiles Tomahawk contra una base aérea siria, en represalia por un episodio con armas químicas del que se acusó al gobierno de Bashar al-Assad, con lo que puso en alerta a Rusia y a Naciones Unidas. Semanas después, ordenaba el envío de una flota a las inmediaciones de Corea del Norte como respuesta a los ensayos nucleares de Pyongyang en una nueva escalada de tensión regional.
I think what we're seeing right now is opportunism as foreign policy. That he is reacting to particular events without a coherent strategy behind it. And one of the reasons the president's strategy feels so incoherent is because it is so completely at odds with what he campaigned on for the previous year and, frankly, on many things he said as a private citizen. Además, en estos 100 días y sin despeinarse, Trump arruinó no pocas de las banderas que levantó en su camino a la Casa Blanca, incluyendo sus críticas a los servicios de inteligencia y a la OTAN, su irrestricto apoyo al Brexit británico y los cuestionamientos a la política migratoria alemana o a la estrategia comercial de China. I think also when President Trump came to office, he realized that with China having $1 trillion of U.S. Treasury bonds and $500 billion of trade each year, we have a lot at stake in America in good relations with China. We don't have that economic stake with Russia. Mientras tanto, en una de las pocas cuestiones que aún mantiene, Trump sigue disparando tweets a cualquier hora en los que abarca desde los temas más triviales a otros que afectan a gran parte de la humanidad, con su particular mix de promesas y amenazas. Quizás la razón esté aquí, del lado de un experimentado humorista norteamericano que al referirse a los primeros 100 días presidenciales recordó que a Trump le restan otros 1.360 días para seguir haciendo promesas que no puede cumplir. Desde Eisenhower que se tiene en cuenta el tema de la popularidad de los presidentes y es efectivamente el que tiene más baja popularidad. Lo que no sé, y me dice Jorge Elías que él sí sabe, es de dónde sale el tema de los 100 días. Los 100 días de gracia son los que le concedió al Congreso Franklin Delano Roosevelt en 1933. ¿Para qué? Para el New Deal. Recordemos que venía, la humanidad en general venía del crack de 1930 y en ese momento se instauró el New Deal. A partir de ahí es John Fitzgerald Kennedy el que menciona en su discurso de Asunción los 100 días, denme la gracia de los 100 días. Y todos los presidentes del mundo prácticamente tomaron esa gracia para decir, bueno, es cuando más capital político tengo y lo tengo que aprovechar. Pero en realidad esto viene de Napoleón. Desde la fuga de Elba hasta la batalla final de Waterloo, dicen que pasan 100 días. Son 116 en realidad, pero se tomaron los 100 días como periodo de gracia o digamos como ese periodo por el cual atraviesan los presidentes, en particular los presidentes nuevos, digamos la primera prueba de fuego, y en el caso de Donald Trump evidentemente es muy controvertida. Sí, no puede haber tantas contemplaciones porque hay como demasiadas idas y vueltas, demasiados errores, demasiadas cosas que no se cumplen. ¿Cómo lo ves? Bueno, dicen que el diablo que le enseñó a Donald Trump a golpear y golpear y golpear fue Ray Cohn, un abogado que conoció hace muchas décadas y que murió hace décadas. Este hombre lo ayudó a él en un pleito, un edificio que tenía y que no le quería alquilar a negros, pero la estrategia de Trump, basada en la estrategia de este hombre, que había sido asesor a su vez de Joseph McCarthy, muy controvertido, vinculado a las mafias, se dice, era atacar al gobierno, llevar el tema al extremo y a los tribunales. ¿Qué queda de ese Trump de la campaña? Racista, xenófobo, misógino. ¿Un corderito? No creo, pero realmente la política lo está domando al Trump y las instituciones lo están encarrilando por la dura faena de tener que gobernar con dos partidos muy grandes, uno golpeado, el demócrata, pero uno en el poder que es el republicano. Veremos cómo sigue ahora. Seguramente Raúl tiene los datos calientes. Me parece que más allá de todo lo que estamos viendo, de todos los fracasos que ha tenido y lo que ha prometido, más polémico en el muro y demás, Cuba incluso, que ya ni se habla y los altos mandos militares le han aconsejado no molestar a Cuba, es la economía. La economía crece poco, ha crecido en este trimestre un 0,7%, cuando él prometió un 4% anual. Entonces, me parece que ahí va a jugar verdaderamente los números con el electorado que esperaba de Trump una mejora económica de este país. Y Trump evidentemente también esperaba que todo fuera más sencillo. Salieron estas declaraciones maravillosas. Sí, efectivamente, creo que fue una entrevista con la NBC, ¿no? Que dijo, no, con varios, con Reuters también. Con Reuters, sí, en un rapto de honestidad brutal, dijo, pensé que iba a ser más fácil. Es que efectivamente hay algo de lo que venimos hablando en este programa, que es el margen de maniobra. Le faltó el gestito. Sí,
el margen de maniobra de los presidentes de Estados Unidos. Que uno piensa, Claro. bueno, a priori uno diría, el presidente de Estados Unidos, el hombre más más poderoso fuerte del del mundo, mundo. puede hacer básicamente lo que quiere. Bueno, sabemos que no es así y hemos aprendido que no es así. El problema es que muchos o algunos presidentes que son elegidos presidentes de Estados Unidos piensan que pueden hacer lo que quieren. Cuando llegan al poder, cuando se sientan en el Salón Oval, se dan cuenta que no es así. Y Trump encontró dos obstáculos fundamentales. Uno, el Congreso, de mayoría republicana, curiosamente, que le frenó algunas iniciativas muy importantes y muy emblemáticas de su campaña electoral, básicamente el desmontaje del Obamacare y la construcción de un nuevo no seguro de salud, digamos, por un lado, y por el otro lado, la justicia, que le bloqueó otra de sus iniciativas más importantes, que fue la reforma migratoria, digamos. Entonces, me parece que lo que Trump estuvo tratando de hacer en estos primeros 100 días fue compensar con algunos giros en materia de política exterior, donde el margen de maniobra de los presidentes de Estados Unidos es históricamente más amplio, digamos. Un presidente puede, si un día se levanta, apretar un botón y bombardear un país. Ahora lo que no puede es cambiar el seguro de salud apretando un botón. No, Entonces, me parece que hay un intento de compensación estratégico, llamémoslo así. Uno nunca lo sabe con Trump, porque uno nunca sabe hasta qué punto es parte de una estrategia o parte de impulsos repentinos de un hombre que se levanta de mal humor un día. Digamos, es difícil de juzgar porque al no haber una política muy articulada es difícil dar una mirada articulada. Pero digamos, lo que ¿no? dijo Natalia recién fue interesante, dice, porque tiene dos partidos. Efectivamente, él no pertenece al partido no pertenece republicano. ni lo tiene asegurado. Ningún presidente de Estados Unidos tiene asegurado Su propio partido. el respaldo de su propio partido. De hecho, son poco disciplinados los bloques en Estados Unidos. Históricamente ha sido así. Ahora, en el caso de Trump es más porque viene completamente afuera del establishment republicano. Entonces yo creo que frente a estas dificultades, frente a esta traba, frente a este empate, lo que intentó hacer, sobre todo en este último mes, estas últimas 2 o 3 semanas, es compensar con movidas de alto perfil en materia de política exterior las dificultades que viene encontrando en materia de política interior. Y en esto que mencionaba Natalia también sobre la economía, Raúl. Y recordemos que la economía fue uno de los ejes de su campaña, fundamentalmente las promesas de recuperación económica, de cuidar la producción nacional, de darle trabajo a aquellos sectores, sobre todo del interior de Estados Unidos, que habían quedado al margen del proceso de desarrollo económico. Y uno se pregunta, ¿este Trump es el mismo que fue el candidato? Esto que marcaba Natalia, digamos, una economía de crecimiento muy lento que prometió inmediatamente poner en marcha, realmente no le salió este proceso, y una serie de medidas de cambio que prometía, cambios muy profundos en la política de proteccionismo de Estados Unidos, que le hubieran significado una guerra comercial con China, que evidentemente puso el freno de mano y este tema quedó al margen, quizás seguramente por otras cuestiones o condiciones Otros políticas, intereses, claro. que después inclusive vamos a ver seguramente cuando tratemos Corea del Norte, pero evidentemente hay complicaciones en la política. Esto no es nuevo, pero es una buena lección. Complicaciones en la política que no te permiten hacer con la economía cualquier cosa. Recordemos también que hubo una andanada de protestas o toma de posición de parte de grandes corporaciones contra lo que estaba planteando Trump, que evidentemente desarmar la globalización o desarmar la postura de Estados Unidos en la globalización perjudicaba mucho a empresas o corporaciones que supieron aprovecharse de la globalización fundamentalmente para bajar costos. En esto tampoco se ve que haya dado algún paso Trump para consolidar esa postura o esa promesa. Y brevemente el tema de lo que quiere, en términos de la reforma que quiere imponer, este beneficio a los ricos que se viene, ¿cómo lo podemos leer, digamos? Esta baja de impuestos, ¿cómo lo podemos leer? Yo creo que todavía hay que seguir leyéndolo como una promesa, como una promesa de campaña. La realidad lo que está mostrando es que el poder real de la política, el poder real de la economía, le está ganando la partida a Trump, que venía desafiando a todos ellos al mismo tiempo. Sí, pero la rebaja esta impositiva favorece bastante a los sectores más poderosos, me parece, entre ellos las propias empresas del grupo Trump. Tenemos muchísimo para hablar. Lo que tenemos que contar también es que justamente fue esta semana que el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, visitó a Donald Trump, estuvo con Donald Trump, estuvieron con sus esposas también, y bueno, hubo una frase que es la frase que quedó. Yo le voy a hablar de Corea del Norte, él me va a hablar de los limones, yo le voy a hablar de Corea del Norte. Corea del Norte, eso es cierto. Y una amabilidad que ha tenido Trump con Macri, que no la tienen en una visita oficial. Hay que dividir visita de Estado que dura 3 días, de visita oficial que dura un día. Le dio la Blair House. La Blair House es la casona que queda justo enfrente, ahí de lo que estamos viendo, que es la avenida Pensilvania, que es la entrada de la Casa Blanca, queda justo enfrente y es una casa de huéspedes, en la cual se alojan aquellos presidentes que van por una visita de Estado. En este caso ha hecho una excepción, es el segundo presidente latinoamericano que recibe después del de Perú, de Kuczynski,
y ha hecho una excepción justamente para ofrecerle a su amigo Macri, a quien conoce desde los tiempos de empresario y que jugaban al golf, bueno, ofrecerle una buena estada allí Recordemos que en Washington. en estos 100 días de gobierno, Trump no salió de Estados Unidos. Es cierto, todavía no viajó salió fuera del de país. Estados Unidos, y también lo que podemos decir, que ya nos estamos yendo a la pausa, es que daría la impresión, seguramente lo vamos a desarrollar más adelante, de que Mauricio Macri puede llegar a ser el interlocutor en la región para Donald Trump. Nos estamos yendo a una nueva pausa, estamos hasta las 2. Cuando